esa relación personal verdadera entre Dios y hombre, hombre y Dios, nos lleva a llegar a este capítulo 3. Y mire lo que sucede en el capítulo 3. Léalo conmigo, por favor. Capítulo 3 del profeta Habacuc. La consecuencia de una relación personal entre el hombre y Dios. Entonces el tema de hoy, sabiduría, texto base Habacuc 3, 1 al 19. Y el título de la enseñanza de hoy, ¿cómo actuar cuando todo está en contra? ¿Cómo debo actuar cuando todo está en contra? Es importante saber actuar cuando las cosas no están a mi favor. Y no siempre las cosas van a estar a nuestro favor. Siempre, si una persona vive para que todo esté a su favor, bien y alegre y bonito, nunca va a crecer espiritualmente. Porque los momentos donde más se crece espiritualmente es cuando las cosas están en contra. Ahí es donde hay mayor crecimiento en un proceso de madurez de un creyente. Dice así la palabra de Dios. Iglesia, acompáñenme a leer la palabra. Capítulo 3 del profeta menor Habacuc. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Cómo actuar cuando todo está en contra? Habacuc es el ejemplo vivo. Tiene todo en contra, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta lo fundamental de Habacuc: está en santidad, está en comunión con Dios. Vamos a ver 8 cosas que muestra, pueden haber muchas más,
el capítulo 3 del profeta Habacuc. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Entonces, lo primero que me enseña en esta noche la palabra de Dios es: cuando usted tenga todo en contra, bueno, no exageremos, cuando tenga situaciones en contra, su hogar, su matrimonio, su trabajo, su realidad, sus finanzas, lo que sea, lo primero que usted necesita es oír la palabra de Dios con entendimiento. Con entendimiento. Entonces, a ver, escúchame. Una cosa es venir yo a congregarme, mírame acá, o levantarme en la mañana sabiendo que tengo un problema, a venir a hablar con Dios para que me solucione el problema, a venir a leer la Biblia para que me solucione el problema. Y otra cosa es venir a dialogar con Dios a través de su palabra y la oración, no para que me solucione, sino para oír su voz, entender. Porque Dios, y lo enseña todo el consejo completo de la palabra, antes de darnos solución, salida, puerta, avance, victoria, quiere que entendamos algo. Y más grande que la solución del problema es lo que aprendemos en medio de un problema. Entonces, el primer punto de cómo actuar cuando todo está en contra es oír con entendimiento la palabra de Dios, leerla. Debo tener una relación personal. Si me levanto en la mañana y está todo en contra, vengo y leo mi salmo, mi proverbio, coloco el versículo de la Biblia en la mente, en mi proceso, y Señor, dame entendimiento. No te estoy pidiendo que me soluciones. Gloria a ti si obras a mi favor en este día, en esta situación, pero hazme entender lo que yo necesito entender, ¿sí? Y ahí en ese versículo 2 está la siguiente parte, que dice: he oído tu palabra, ¿y qué? Y temí. Importantísimo, ¿sí? Dice, oír con entendimiento la palabra de Dios, pidiendo que el temor de Jehová inunde mi ser. Temí, ¿qué es? A ver, muchas personas, mucho creyente en un proceso de crecimiento, estanca su madurez, su avance espiritual, debido a que no entiende, no encuentra respuesta. Y como no está el temor de Jehová, debido a la presión que se está dando, ¿qué termina haciendo uno? Actuando igual que todo el mundo. Estando en un problema, te vas a meter en uno peor. Debes dinero, no ves respuesta, no ves solución, no hay puerta, ¿verdad? No tienes entendimiento, no buscas la voz de Dios, o buscando la voz de Dios no entiendes, no hay ese temor, y te salen las grandes oportunidades: endeúdate aquí, endeúdate allá, y bueno, pues ahí veo la solución, y resulta metiéndote en un problema más grande. Coloco un ejemplo solo con el área financiera, aplíquelo a todas las demás áreas de su vida. Lo primero que yo debo hacer es, cuando las cosas estén en contra, oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer paz, va a traer visión, va a mostrar dirección, fuerza, pero nos dice allí que la consecuencia de él haber oído la palabra de Dios, ¿qué le trajo? Temor. Claro, Dios le dijo: sí, traigo a Nabucodonosor, los caldeos, y voy a disciplinar a mi pueblo, y va a pasar esto, y sus jinetes y sus caballos son muy fuertes. ¿Qué dice el profeta? Tengo temor de ti, Señor. Tengo temor. Y más adelante vamos a ver ese temor, cómo es el que guarda al profeta Habacuc. Punto número 1, oír con entendimiento la palabra de Dios, pidiendo que el temor de Jehová inunde mi ser. Esa era la oración que hacíamos hace unas semanas. Señor, llena la iglesia con temor de Dios. Llena a mis hijos con temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios no traspasa los límites.
Alguien con temor de Dios no traspasa los límites. Y si tú no te sales de los límites de Dios, Dios tiene todo bajo control. ¿Cuándo hay peligro en que las cosas estén en contra? Cuando por no haber temor te sales de la cobertura de Dios, porque empiezas a tomar decisiones que no son. Punto número 2 está en el versículo 2, ¿sí? Y dice él: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Le dice: actúe en la ira, en tu ira, en lo que ya decidiste hacer, en lo que ya es una realidad. ¿Qué dice? Acuérdate de la misericordia. Y ese segundo punto es importantísimo. Cuando yo estoy hablando hoy una realidad, cuando todo está en contra. Vamos a ser extremos. El familiar en la cárcel, el familiar en el hospital, el familiar en la funeraria, el familiar en la calle, el hogar ya divorciado, ya el mal hecho, ya la situación de desgracia al frente. Este punto número 2 es importante. ¿Cuál es? Acogerme solamente a la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Escucho tu voz con entendimiento. Venga temor de Jehová a mi vida para no saltarme los límites, y ten misericordia de mí, porque solo la misericordia de Dios puede obrar a favor de alguien cuando todo está en contra. Lindo como el profeta le dice en la ira. El profeta reconoce, dice: aquí no hay vuelta atrás, aquí este hogar ya se fue para abajo, esta empresa ya se destruyó, este hijo ya como que ese matrimonio, esta realidad ya está perdida. Y la ve ahí, y qué precioso, dice: ten misericordia, acuérdate de tu misericordia. Tú eres un Dios de misericordia, ok, obra, esto es consecuencia de nuestro pecado, pero me acojo a la gracia y a la misericordia de Dios. Amén, iglesia. Vamos a ver la tercera parte, y como todo en la palabra de Dios es importantísima, y está a partir del versículo 3 hasta el versículo 12. ¿Qué empieza a hacer el profeta? A ver, leámoslo. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿Qué está haciendo el profeta? A ver, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Dice cuenta que está hablando un lenguaje simbólico. Se levantó y midió la tierra. Mire lo que empieza a hablar de Dios. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. ¿Qué está haciendo el profeta? He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Mire el lenguaje simbólico. Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor. ¿Quién? Los montes, no seres humanos. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Y el 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. ¿Qué hizo el profeta en todos esos versículos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Exaltar el poder de Dios. Él tenía a la puerta de la casa un peligro muy grande, la muerte. Él tenía todo en contra. Habacuc tenía todo en contra, como puede pasar a muchas personas hoy. Usted que nos está siguiendo por la red, usted puede tener todo en contra en este momento. Lo primero que usted tiene que hacer es escuche la palabra de Dios. No busque palabra de hombre. Venga a la Biblia, ore, léala, medítela, permanezca ahí, pídale a Dios que le dé temor, acójase a su misericordia. Pero hay algo clave cuando las cosas están en contra. Cuando tú estás viendo muerte que ha entrado allí, empiece ¿a qué? ¿Qué hizo él?
a reconocer y confesar la grandeza y poderío de nuestro Dios. Él no empezó, Nabucodonosor es más fuerte. No, él empezó a decir, mi Dios es lo más grande, mi Dios es lo más fuerte. Qué bueno, su mente empezó a ser renovada. Perdón, ¿se acuerdan los primeros 4 versículos del capítulo 1? ¿Qué estaba haciendo el profeta? Quejándose. ¿Qué hizo en la segunda respuesta? Todavía quejarse. ¿Y ahora qué hace? Cuando Dios le dijo, no te voy a solucionar nada, no te voy a arreglar nada, Habacuc, y viene lo que viene. ¿Qué hizo el profeta? Renovó la mente. El que habla con Dios verdaderamente no habla para que cambie algo. Uno habla con Dios para que cambie mi mente, mi vida. Dios quiere cambiarme primero a mí y luego a los demás, si es su voluntad. Entonces, punto número 3, reconocer y confesar la grandeza y poderío de nuestro Dios. Mire, leámoslo en un salmo que ya meditamos este año, 119, 52. ¿Cómo dice? Me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Sí? Yo me acuerdo tiempo atrás, alguna vez tuvimos una crisis fuerte en el hogar, en el matrimonio, y yo estaba que tiraba la toalla. Estaba ahí como el profeta Habacuc, y recuerdo una frase de Dios a través de mi esposita. Yo ya no veía para dónde, y recuerdo una mañana que se levanta mi esposo y me dice, mi amor, ¿se te olvida de todas las que nos ha sacado el Señor? No, mi amor, entonces de esta también nos sacó. Tranquilo. Y eso fue como si me hubieran metido una inyección de fuerza. ¿Y dónde estoy? ¿Qué pasa? Fue sencillo. Es que se te olvidó todo lo que hemos recorrido. Para que uno pueda verdaderamente empezar a exaltar a Dios cuando todo está en contra, esas 2 primeras partes son importantes. ¿Cuál? Estar oyendo su voz, estar meditándola, estar con el temor de Jehová. ¿Sí? Y segundo, acogerse a su misericordia. Me acojo a ti, Señor. Mira lo que dice Lucas 1:37. ¿Qué dice Lucas 1:37? Qué tremendo. Mira lo que dice Lucas 1:37. Este versículo basta. Nada es imposible para Dios. Entonces, si nada es imposible para Dios, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no cambia esa realidad que tú tienes ahí? ¿Por qué? Porque hay algo que hay que entender. Hay algo que hay que entender. Y ese algo que hay que entender, el 99% de veces es, hay algo que Dios está trabajando en mí. Y hasta que no termine conmigo, no me abre la otra puerta. La otra puerta no se abrirá hasta que Dios termine conmigo esa área. Y muchas veces, pero ¿por qué se demora tanto? Porque usted no se queda quieto. Deje de brincar tanto. Deja de querer ayudarle a Dios. Repose. Esa es una característica de un creyente nacido de nuevo que ha madurado en la fe. Aprendemos a reposar en el Señor, a confiar en Él. Y esta oración que quiero compartirte hoy, sí, a mí me enriquece. Primera de Crónicas 29, sí, del 11 al 14. Mire lo que le dice el rey David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Cuidado con esto. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Cuántos buscan riquezas? ¿De quién vienen? ¿Quién busca gloria? Que diga que no es mentira. ¿De quién viene? De Él. ¿Sí? Y tú dominas sobre todo. Cuidado con esto. En tu mano está la fuerza y el poder. Ajá.
y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién es el que da poder aún a los malos? ¿Quién tiene a Nicolás Maduro en Venezuela? A Donald Trump, a Juan Manuel Santos, a Timochenko. Bueno, tenemos que aprender a ver las cosas desde la mente de Dios. Listo, entonces aterrízalo. ¿Quién tiene de pronto frente a ti a ese ser humano que está comportándose contigo como Faraón o como Goliat? Muchos tienen un Goliat al frente. Muchas mujeres están casadas con un Goliat o con un Faraón o viceversa, ¿verdad? O muchos tienen en el trabajo o en la familia o en la sociedad o en la realidad faraones o Goliat, personas gigantes que uno dice, ¿quién me libra de esto? Y no hay para dónde salir corriendo porque así quisiera, no se puede. Entonces, lo maravilloso del rey David es que nos enseña la palabra y a través de Habacuc que engrandecer a Dios. Ay, porque es que Dios necesita que lo engrandezcamos. No, Dios no necesita que tú lo engrandezcas. Dios necesita, soy yo el que necesito saber qué tan grande es mi Dios y creerlo. Que yo creo que sí, tú eres grande, Dios. Y sigo arrodillado ante el problema. Tú eres poderoso, Dios, y sigo llorándole al problema. Tú eres majestuoso, Dios, y sigo esclavo del mundo. No hay coherencia, ¿sí? Y dice, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuarto punto, tercer punto, reconocer y confesar la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Póngalo en práctica, por favor. Póngalo en práctica. Punto 4, volvamos allí a Habacuc. Volvamos allí a Habacuc, sí, por favor. Mira lo que dice Habacuc en el versículo 13. ¿Cómo dice Habacuc 13? Habacuc 3:13. ¿Cómo dice? Saliste para socorrer a tu pueblo. ¿Para socorrer a qué? A tu ungido. Bebé, ¿por qué Habacuc en esos versículos lo alaba, lo engrandece? Y mira con lo que remata después de alabarlo y engrandecerlo y glorificarlo. ¿Qué le dice? Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Yo quiero hacer una pregunta, ubiquémonos en la realidad. ¿Dios ya le había solucionado el problema a Habacuc? Ni siquiera había llegado Nabucodonosor al pueblo de Israel. Él como profeta está hablando del futuro. Él está sentado en la plaza del pueblo, de allí, del pueblo de Israel, sabiendo que allá en las montañas hasta ahora viene Nabucodonosor. Quiero recordarte historia. Él está viendo que vienen 70 años de cautiverio. Y mírelo cómo habla. Perdón, hay que entender la palabra. Él está frente a una realidad contraria. ¿Quiénes murieron, cayeron, fueron destruidos, no solo en la llegada de Nabucodonosor, sino ante los 70 años? Aquellos que no oían la voz de Dios entendiéndola, aquellos que no se acogieron a su misericordia, aquellos que no temieron delante de Dios, y importante, aquellos que no lo glorificaron, cayeron. Pero hombres como Habacuc, y como quedó escrito en su palabra, los que por el pecado de otros tuvieron que ir al cautiverio 70 años, Dios los respaldó, aún siendo esclavos de otros. ¿Por qué? Porque le dice él, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer ¿a quién? A tu ungido. Mateo 28:20. Mira lo que dice Mateo 28:20. Enséñeles a los futuros discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dijo Jesús?
y he aquí, yo estoy con vosotros solo cuando estén en culto. He aquí, yo estoy con vosotros solo con los católicos. Yo solo estoy con los evangélicos. Yo solo estoy con los de Millonarios, con los cubanos, con los colombianos. Digo, aquellos que fueron enseñados por la palabra apostólica de sus discípulos, con ellos estaré yo siempre, en todo tiempo. Un verdadero discípulo no determina la presencia de Dios en su vida porque le esté yendo bien o porque le esté yendo mal. Para él lo importante no es que le vaya bien ni que le vaya mal. Para él lo importante es que él esté alineado con la voluntad de Dios. ¿Permitiste cosas como malas? Aquí estoy, quietico. Uy, ¿estás permitiendo una bonanza? Aquí estoy, quietico a tus pies. ¿Estás permitiendo mucha alegría en mi vida? Aquí estoy. Es un tiempo de muchas lágrimas. Aquí estoy. Ese es el discípulo verdadero. Porque Él lo prometió. Diga, Dios cumple lo que promete. Entonces no se afane. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él está ahí. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que estás experimentando. Y está utilizando todo lo que tú y yo estamos viviendo para renovar nuestra mente. Míralo en Romanos 8:31, como Pablo lo abrió, de qué manera. En Romanos 8:31 Pablo nos afirma más en esa fe que es en Jesucristo. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Pues si Dios mismo trajo a Nabucodonosor, pues algo tendrá que hacer Dios con Nabucodonosor. Yo no soy quien para decirle, lléveselo. Hay personas que necesitan a Nabucodonosor. Ay, qué lindo sería decirle eso. Señor, gracias por traer a Nabucodonosor. Él viene a tratar a los que necesitan a Nabucodonosor. Dime dónde me coloco yo. ¿Dónde me voy a colocar, Señor? El pueblo de Dios verdadero no sale a hacer marchas, ni manifestaciones, ni pancartas, ni protestas, y mucho menos sindicatos. ¿Sí? Cuando en una empresa el jefe no le da lo que los empleados quieren, ¿ellos qué hacen? Una huelga de hambre. Bueno, eso es lo que se llama en la iglesia, en las congregaciones, ayuno. Se cosen la boca y se sientan al frente de la empresa y hasta que no nos dé la plata que queramos, el carro que queramos. ¿Qué hicieron los pilotos de Avianca ahorita? Hicieron un alto y ya iban a empezar hasta a aguantar hambre, a hacer ayuno. Para muchos el ayuno no es más que eso. Hagámosle huelga de hambre a Dios para que nos dé lo que queremos, como si Dios con huelgas de hambre viniera a darle a un pueblo que ni lo conoce lo que le está pidiendo. Entonces el profeta en el versículo 13, volvamos a Habacuc 13, ¿qué hace en el versículo 13? Aún no ha entrado Nabucodonosor, vienen 70 años y dice el profeta, tú sales a socorrer a tu pueblo. ¿Y qué está diciendo Habacuc? ¿Verdad? Suponga que es usted con su familia, dice, yo no tengo que preocuparme ni de mi esposa ni de mis hijos. Son 70 años o el tiempo que sea. Tú, Jesucristo, estás ahí para iluminarnos cuando todo sea tiniebla y para fortalecernos cuando toda sea debilidad. Entenderemos y caminaremos en tu voluntad. La importancia de estar en una comunión verdadera con el Señor para los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen no son fáciles. La Biblia los anunció. Y no estoy hablando de últimos tiempos bíblicamente, estoy hablando de Colombia. Lo que viene a nuestro país por todo lo que está pasando. Y no estoy hablando de los gobernantes ni nada. Estoy hablando de un pueblo que no quiere humillarse ante el Dios Padre y la palabra de Dios, que es Jesucristo. Punto número 5. Qué lindo. Está allí en Habacuc 3:16. Mire lo que dice Habacuc 3:16. ¿Qué dice Habacuc? Oí y se conmovieron, ¿qué? Mis entrañas.
La palabra de Dios, ¿qué hizo? Lo redargulló. ¿Lo qué? Lo movió. Como dice David, al espíritu quebrantado, contrito y humillado, no despreciarás. Ahí está él como contrito, quebrantado, humillado. Dice, no tengo dónde sostenerme. Dice, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Cuidado. ¿Cuántos entienden este lenguaje bajo la doctrina de iniquidad? ¿Sí? Hay dos consecuencias que son reales. ¿Ustedes han visto un ser cuando muere, un ser humano cuando muere? ¿Qué sucede a la hora de que una persona se muere? ¿Qué sucede? ¿Cómo? Se hincha. ¿Estoy hablando verdad o no, doctor Daniel? Se hinchan. ¿Y qué más hacen? ¿Por qué tienen que meterles mangueras por todo lado? ¿Se llenan de qué? De líquido, se hinchan. Hay dos salmos que hablan de la iniquidad espiritual. Llena de aceite podrido tus huesos y tu vientre de agua. ¿Qué está haciendo la palabra en este profeta del antiguo pacto? Le está mostrando la realidad espiritual de él, de la cual Dios tuvo misericordia. Cuando yo tengo una relación personal con Dios, Dios no viene a decirme, sí, tranquilo, nene, yo te voy a dar carro. Lo primero que te dice es, quiero que entiendas de dónde te estoy sacando. Y de dónde te estoy sacando no es ni tu matrimonio, ni tus hijitos, ni tus deudas, ni tus problemas. Es la iniquidad que llevas por dentro, que es lo que se muestra en una manera mínima afuera. Y lo que quiero liberarte es de esa inmundicia interna, para que eternamente estés en mi presencia. Dice el profeta, pudrición entró en mis huesos. Hay gente que para poder avanzar a otro proceso de crecimiento en tratos especiales, cárceles, hospitales, tiempos en la calle. Nabucodonosor duró 7 años comiendo hierba con los vacas. Hay gente que tiene que ser tratada. Yo he visto mucha gente que se alcanza a podrir en una cama. Hay dos formas de purificar, bíblico, a través de la palabra. Cuando tú eres barro dócil, y sigues sufriendo y sigue todo igual, pero tú le creíste a la palabra y solo quiero que me limpies. Lávame más y más de mi maldad, de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado. Lávame más de mi iniquidad, lávame más de mi iniquidad. El que está llamado a ser salvo, el que está llamado a ser libre de iniquidad, pero hizo caso omiso a la palabra e intenta rechazarla, pero Dios lo predestinó, a ese lo tiene que dejar quietico allá en una camilla de hospital, donde tienen que comprarle colchones especiales para darle la vuelta, porque las llagas, como se le pudre la carne y muchas veces le salen gusanos y todo, hasta que Dios no permite que la carne de la que ese hombre tanto se gozó, tanto hubo lujuria, pecado, inmundicia, vanidad, orgullo, se tiene que podrir, hasta que allá en el espíritu dice, no era la carne, Señor, ten misericordia. No eran mis genitales, no era mi pompis, no era mi cuerpo, no, eres tú solamente. Y ya por lo regular al lado está la esposita de siempre, que la había dejado 20 años atrás por muchas que ya no están ahí. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno oye la voz de Dios, sí, óyeme, y el profeta nos muestra aquí, ¿qué sucede? La palabra lo estremece, lo remueve, lo transforma, lo renueva. Y dice él, dice ahí en el 16, acompáñeme, léalo. Dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El hombre se cimbronea, el hombre se estremece. ¿Sí? ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué dice? Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué dijo el profeta? Renovada la mente. Viene un momento duro. Cuando llega el momento duro, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo? ¿Qué es lo más sabio que puedes hacer?
quieto. Pero reposar en el Señor no es ausencia de acción. Ah, no, es que el pastor dijo anoche que hay que quedarse quieto, ya no voy a trabajar. Llamen que renuncié. Y no, ya mañana no voy a trabajo, que me manden de una vez la liquidación. Con eso alcanzo a vivir un año. Y aquí a un año pues ya vino Jesucristo por segunda vez y ya. Me quedo durmiendo todos los días en mi casa porque Dios dijo: quédese quieto. No, Dios no está hablando de ausencia de acción. Dios no está hablando de ser un irresponsable. Dios no está hablando de abandonar tu diario vivir. Dios está hablando de el activismo, del afán, de la preocupación y cuidado, del amor al mundo y al dinero. Quédate quieto. ¿Quién puede añadir un centímetro a un cabello? A usted le puede meter ahí injertos y cosas, pero añadirle un día de vida a alguien, nadie. Entonces el profeta dice: ¿de qué manera? ¿Sí? Estaré quieto en el día de la angustia. Y lo dejó claro: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Se dan cuenta que Nabucodonosor no había entrado? ¿No había llegado? ¿No ha pasado nada? El profeta ve que el pueblo está mal. La maldad que está viendo el profeta es por la iniquidad del pueblo. Ahorita está viendo la maldad que viene por el trato de la disciplina de Dios. Y él se queda quieto, dice, lo más sabio. Punto número 5: confiar, reposar y esperar en Él cuando se está en medio de la prueba. Estése quieto, estése tranquilo. Quiero recordárselo con un salmo. La iglesia lo tenemos por gracia de Dios. Recuerde siempre en los momentos más duros, pero no como agüero, ni como un tabú, ni como un talismán, como lo es la santa palabra de Dios. ¿Sabes que estaba orando en esta sola, de ese punto y coma a la coma? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, Habacuc está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su palabra. No temeré a terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni la muerte cuando al mediodía me sorprende. ¿Qué dice a él? Pues caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Habacuc empezó a ver muerte por todo lado. Ese: mas a mí no llegarán. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de todos ellos. Habacuc. ¿Y qué dice Habacuc? Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. En medio de Nabucodonosor dice: en sus manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Y qué lindo le dice: por cuanto en él he puesto mi amor. Porque estoy despersonalizando. La Habacuc está diciendo: por cuanto en él he puesto mi amor, él también me librará. Me pondrá en alto, por tanto he conocido su nombre. Y mire lo lindo, le dice: cuando yo le invoque, él me responderá. Conmigo estará en la angustia. Me librará, me glorificará, me saciará de larga vida cuando todos se mueren, y me dará a conocer, me mostrará que la puerta de salida. Ahí está Habacuc orando, ¿verdad? Ahí está el poder de un hombre que verdaderamente ha sido enamorado por Jesucristo, que en vez de soltar palabras soeces, palabras negativas, palabras contrarias,
Que mire que los médicos dicen que este es el dictamen. No, pues digan lo que quieran. Hablen lo que quieran. Aló. Que los jueces dicen, que digan lo que quieran. Pero es que ya es una realidad. Es que tiene que ser una realidad para que se vea la gloria de mi Dios. Porque entonces si fuera cuentico, ¿dónde va a estar la gloria de Dios? Por eso estás frente a realidades adversas, duras y fuertes. Por eso todo está en contra de ti. Porque lo único que Dios quiere que tú entiendas antes de darte lo que quieres es que tú tienes a un Padre todopoderoso, iglesia. Ese es tu papá. Y le voy a decir algo: ni tú ni yo lo merecemos a él. No merecemos ese amor, esa protección. Qué lindo David, ¿no? Dice, como una gallina a sus pollitos. Vaya y métale a los pollitos, por más gallina que sea. Ahí no va a ser tan gallina. A dar la vida por sus pollitos. Él dio la vida por estos pollitos. Entonces cuidado. Si dio la vida por sus pollitos, es que en la historia de la creación nadie tocó sus pollitos. Fíjate ahí. Porque al que cree, aunque muera, vivirá. ¿Hay alguien acá? ¿Sí? La sexta parte está en el versículo 17. Y después de que él confiesa y encuentra y su mente ha sido renovada y dice, bueno, 70 años de cautiverio, pues ahora ya el problema no va a ser con estos malos gobernantes, estos malos jueces, estos empresarios ladrones, tanto homosexualismo, lesbianismo, toda esta politiquería, todo este robo, toda esta situación. No, viene algo peor. Así decía el profeta, viene algo tremendo. Y mire lo que empieza a orar, Dios mío. Esta oración es la esencia del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde se muestra quién es un verdadero hijo de Dios. Aquí es donde se muestra una mente que sí fue renovada, transformada por la palabra de Dios. Está todo en contra. Él primero estaba diciendo, cámbieme, ayúdeme, ayúdeme en el negocio, ayúdeme en la siembra, ayúdeme con los animalitos, ayúdeme con mi mujer, ayúdeme con mis hijos, ayúdeme con el gobernante, ayúdeme con todos. Y mire cómo termina hablando alguien que sí ha ido a la presencia de Dios. Mire cómo termina hablando alguien que sí ha escuchado la voz de Dios. Perdón, al día de hoy, si fuese un culto de esos de megacongregaciones, entonces ahí no diría eso, sino que estaría Habacuc diciendo, hermanos, vengo a decirles que yo traje una ofrenda frondosa que me dolió. Y Dios me dio todo. Y Dios me cumplió todo. Aleluya. No. Mira lo que dice el profeta. Aunque los higos que sembré no den fruto, las uvas que sembré no den fruto, aunque los olivos, las olivas que sembré no den fruto, aunque el trabajo que hice en el campo allí a sol y agua no me dé nada, y aunque mis animalitos con los que me visto y doy de comer y doy lechecita, y las vaquitas con las que me alimento ya no estén, aunque todo lo que para mí era vida, riqueza y felicidad, y por seguirte a ti en algún momento ya no esté, ¿qué dice el profeta? Con todo, hay algo al que la mente que le ha sido renovada le entiende, que vale más y llena más que lo que hay en este mundo. Dice, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto solo lo puede hablar alguien que ha sido renovado en su mente. El religioso sigue pactando para que se cumplan las cosas. ¿Sí? Ese versículo 18 es clave. Alabarle
exaltarle con más pasión. Pero cuidado, alabarle y exaltarle con más pasión enfrentando la situación. Ay, tan lindo el salmista dijo: y aunque mi taita y mi mamá me abandonaren, ¿sí?, Jehová me recogerá. Jehová me recogerá. Hermano, ¿será que tú y yo necesitamos que sea renovada nuestra mente? ¿Sí o no? Yo le digo algo: ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces yo no le estoy aquí profetizando maldad ni nada, no. Si Dios quiere, antes de que usted cierre y abra los ojos, ya le dio mucho más de lo que usted esperaba. Pero este es el año del entendimiento. Este es el año del entendimiento. Y Él sí quiere y puede darte lo que tú esperas. Pero hay algo que vale más, y es esto: alegrarse. Ve, Job, Dios, ese proceso de Job. Hoy compartía con alguien y decía: Dios, pero ¿qué puede haber más grande que los hijos? ¿Cómo es que Job pierde sus hijos porque son únicos? Los perdió. 7 hijos le quitó de una. Riquezas, salud. Cuando Job es llevado y atravesado en su proceso, ¿qué pasa? Le devuelve todo con creces. A tal punto, bueno, yo no soy mamá, no sé lo que es llevar un hijo en el vientre, pero sí sé, como hijo de Dios, que es ver a un hijo en la cruz, porque el que murió en la cruz es mi Señor. Y creo que más doloroso que llevar un hijo en el vientre es ver a ese hijo en una cruz, y ese es tu papá. Ese es tu papá, el que por amor a nosotros le entrega a los malos del mundo a su amado hijo para que hagan con él lo que quieran, por amor a nosotros. Y Él no nos está pidiendo nada más que ¿qué? Ustedes sin mí nada pueden hacer. Pero no se hagan parte de denominaciones ni de religiones. No sigan pastores ni párrocos ni nada de eso. No sigan hombres. ¿Qué hacemos, Señor? Oye mi voz, porque mi voz es la que lo creó todo. Tú oyes mi voz y sin que me pidas nada, yo ya empiezo a hacerlo todo. Hoy compartí con alguien que de pronto es más nuevo que todos, y soltaba una frase donde decía: yo no le puedo explicar por qué creo en Dios, simplemente creo. Y esa palabra traía fuerza: creo. Eso no necesita teología, eso no necesita ninguna guía, nada. Creo. ¿Por qué? Porque soy basura y mire dónde me tiene, ¿verdad? Entonces es buscar cada vez cómo. ¿Qué es lo que le está diciendo él? Oír la voz de Dios. Esa es nuestra tarea, perseverar en oír la voz de Dios. Esa es tu tarea. Débiles y pecadores somos todos, miserables somos todos. ¿Sabes por qué? Porque todos somos vasijas hechas del mismo barro. ¿Tú sabes por qué yo no soy una vasija como de pronto uno puede señalar a otro? Por mera gracia de Dios. Por mera gracia de Dios. Si hoy no estaba, si usted y yo no estamos hoy cargando un costal, y cuando hablo de costal no hablo de estrato social ni de riquezas materiales. Si tú y yo no estamos sumergidos en la esclavitud de la ignorancia, del pecado y de las tinieblas, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Y cuando tú oyes la voz de Dios, lo primero que tú recibes es gracia. Gracia, abundante gracia. ¿Y dónde sobreabunda la gracia? Donde abundó el pecado. Entonces aquí el tema es: oye, todos somos vil, sucios, pecadores, pero hay un Padre eternamente lleno de toda la gracia, la sabiduría y la inteligencia, la riqueza espiritual, cuyo razón de ser de ese Padre es derramar esa gracia en nosotros, derramar esa gracia en ti. ¿Qué lo está evitando, Pastor Martín? Tu diario vivir. No tienes tiempo. Tu trabajo no es pecado. Tu familia no es pecado.
Tu dinero no es pecado, tu negocio no es pecado, tus dones, tu talento, tu carisma no es pecado, pero le diste el primer lugar a eso y ahí acabaste con todo. Vuelve en amistad ahora con Dios. Vuelve ahora mismo en amistad con Dios. Tendrás paz y todo será prosperado. Oh, vuelve ahora mismo en amistad con Dios. Ahora vuelve en amistad con Dios y todo te saldrá bien. Tendrás paz y serás prosperado. Y no habla de finanzas justamente, ¿sí? Y termina con el octavo punto, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Jehová el Señor es mi fortaleza. Ya la fortaleza no es la cosecha de higos, de uvas, de olivas, ni de ovejas, ni de vacas. ¿Qué termina diciendo el profeta? Padre, haga lo que quiera. Usted es mi fortaleza, usted es mi riqueza. Y qué lindo, ese era el himno que estábamos cantando hoy. Con mi Dios yo saltaré los muros. Él es el que hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Esta oración de Habacuc es el Salmo 18. Es lo que está diciendo Habacuc. Él es ¿quién? Mi salvación, mi verdadera naturaleza, la vida del Espíritu, mi hogar. Bien, listo, todo eso está muy bien. Hoy lo cantamos, ahorita lo podríamos volver a cantar. Excelente, gloria a Dios. Pero acompáñeme un momento para terminar en esta noche a la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, léalo conmigo, iglesia, que es rico ¿en qué? ¿Qué era lo que clamaba Habacuc? Misericordia. Cuando todo está en contra de ti, ¿qué debemos clamar? Porque ¿qué? ¿Él en qué es rico? Bueno, listo. Voy a hablar en el amor de Dios. Quietos. Nadie alce la mano y usted no vaya a escribir allí por el chat. ¿Cuántos ahorita pueden citar la siguiente frase? Yo no creo que Dios pueda perdonarme este pecado. Hay muchos que yo no creo que Dios. Es más, hay gente que no ha querido oír la voz y claro, está pagando la consecuencia del pecado y sigue juzgándose a sí mismo, creyendo que eso es ser muy espiritual y muy humilde, y sigue maltratándose a sí mismo y sigue ahí lapidándose a sí mismo y pues su vida no cambia, está llevado. Por eso allí en el profeta Habacuc, punto importante es: acójase a la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Rico es, nunca va a dudar en dársela a quien la suplique, a quien la gima, a quien diga: ¿sabes qué, Señor? Tú si me has perdonado, me quieres y me puedes perdonar. Soy yo el que no puedo perdonar. Que si hay algo duro es perdonarse a sí mismo, porque cuando tú malentiendes el evangelio de Jesucristo y no estás en el nacimiento nuevo, sino en conceptos religiosos, son personas que nunca se pueden perdonar a sí mismos. Por eso se vuelven netamente malos interpretadores de la ley. Oh, por aquí todo es pecado, todo es malo, no mire, no suba, no baja, echémosle fuego. Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Señor, les ordenamos que sean quemados. El que no es contra mí, conmigo es. Pablo decía: hay unos que predican por interés, otros por envidia, otros por otras cosas. ¿Y qué dijo Pablo? Pero a la postre están predicando a mi Cristo. Ya ellos, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, tiempo pasado, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Uy, hace 21 años yo me estrellé con esa. Fumaba, era sustancias psicoactivas, y llego yo allí y todo me cogen y me dicen: tiene que dejar de fumar eso, porque si no Dios no lo quiere. Yo, hijo de madre, me la pusieron dura. No, pues yo no puedo dejar esto.
Bueno, pues entonces me quedé sin usted, Dios. No, es Dios quien con su amor nos quita lo que nosotros nunca hubiéramos podido quitarnos. Por eso en una congregación no podemos rechazar a nadie. Habla la verdad. Oye, vas para el abismo y te vas a llevar tu hogar y te vas a llevar tus generaciones. Allá usted. Pero es que no puedo detenerme, pastor. Yo no, a mi hermano, mi amigo Martín, no sé, no tengo fuerzas. Él, estando usted ahí, donde yo estuve un día, donde estás tú, donde puede estar tu familia, tu esposo, tus hijos, te da vida juntamente con Cristo. Y Cristo es la palabra. Oye la palabra de Dios. Ven a Él, humíllate a Él. ¿Sí? Y ahí donde dice, por gracia sois salvos. Entonces alguien dirá, bueno, listo, entonces Dios para que te acepte tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de ir allí, tienes que dejar de hacer esto. Dice, no, ven a Cristo para que Él te deje. Porque si usted solito dejó de tomar, de fumar y de adulterar, y luego viene a Dios, usted no va a decir, Dios me transformó, sino, bueno, Dios, aquí estoy, yo ya salí del pecado, entonces ¿qué me puede hacer usted a mí? ¿Qué me va a dar usted a mí si yo mismo salí del pecado? Yo con mis disciplinas, con mi fuerza de voluntad, y yo me lo propuse, no vuelvo a tomar, no vuelvo a fumar, no vuelvo a adulterar, no, yo soy un berraco. Entonces usted no necesita de mí, usted no necesita de Dios, usted es Dios, ¿verdad? Por gracia sois salvos, ¿sí? Y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó, y cuidado con esta parte, tercer cielo, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi verdadera naturaleza, perdón, el profeta Habacuc está sentado en la plaza del pueblo, viene de sufrir años con malos gobernantes, malos jueces, malos comerciantes, malos empresarios, malos vecinos, mala familia. Y él toda su vida ha estado alineado con Dios sin él saberlo. Dios lo predestinó para que él pudiera escribir esta carta que hoy nos edifica. Y el hombre está ahí en la plaza y él dice, Señor, ¿para qué benditos? ¿Para qué carajos me llamó? ¿De qué me sirve haber vivido en santidad? Mire todos los borrachos, mire los drogadictos, mire los ladrones, mire los usurpadores. ¿A ellos les va bien? ¿Para qué me pone a ver esto? A ver, ¿qué voy a ganar con esto? Y empieza a hablarle Dios. Y le dice, no, pero es que no has visto nada. ¿Cómo? ¿Y en algo peor? Y viene Dios y trata con la vida del profeta. ¿Y qué hace Dios? El cuerpo del profeta sigue en la plaza de la ciudad. Usted va a seguir en esa misma realidad, pero su yo verdadero es llevado al tercer cielo. Y una cosa es ver las cosas desde el primer cielo, desde el segundo cielo, donde ahí no hay nada que hacer, o desde la presencia de Dios. Tercer cielo, nacimiento nuevo, vida nueva, mente renovada. Por eso el profeta dijo, aquí con mis ojos de la carne, esto no tiene solución, pero aquí en el tercer cielo, esto ya fue solucionado. El profeta Habacuc murió y el pueblo de Israel no había salido del cautiverio. Él muere en cautiverio. Él nunca fue cautivo. Desde el momento que el profeta Habacuc tiene esa relación, ese encuentro, esa revelación por la palabra, él, fueron rotas las cadenas de su mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Entonces el profeta Habacuc está hablando con Dios. Ubiquémonos en los 3 capítulos. ¿Qué le dice Dios? Siendo que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Hay alguien aquí en el espíritu? ¿A alguien? No sé quién en la neurolingüística le habló eso. Dijo, Habacuc, no mire esto como todos lo miran. Está todo mal. Sí. ¿Qué le dice? Déjese transformar, renovando su entendimiento. ¿Qué le está diciendo? Entienda por qué permito esto, para que usted
experimente mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todo el pueblo de Israel fue tratado por el pueblo caldeo y Nabucodonosor. Habacuc, mientras Nabucodonosor destruía al pueblo, estaba viendo la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Colócame, si puedes, Dios habla hoy, porque en Dios habla hoy es más específico. En Dios habla hoy dice: cambia tu manera. Míralo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué le dijo Dios a Habacuc y qué te dice a ti? Cambie su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Colóquese sobre sus pies, por favor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Junto con todos mis hermanos, alabo el nombre que es sobre todo nombre. Junto con toda tu iglesia, Señor, todos aquellos que me siguen por la red, oro a ti, amado Señor, para que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, pues necesitamos andar como es digno de ti, Padre, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú ya sabes lo que necesitamos, Padre, y para ti nada hay imposible. Todo es posible para ti, Señor. Por eso la vida que nos prestaste, delante de ti la presentamos. Ayúdanos a oír cada instante más y más tu voz. Trae temor de Jehová a todo lo que soy y has permitido que sea. Y ahora digamos todos a una sola voz: me acojo a tu misericordia. Díselo, díselo en esa realidad que estás viviendo, iglesia. Díselo. Ya no nos vamos a quejar más, ya no vamos a dudar más. Dile: me acojo a tu misericordia. Me acojo a tu misericordia. Y ahora, con tus propias palabras, conforme a lo que está escrito, no en tus emociones y sentimientos, empieza a alabar a Dios. Alábalo, alábalo frente a la realidad. Alábalo frente a eso que tienes frente a tus ojos. Alábalo frente a tu diario vivir. Es más grande el Dios que te dio la vida que el problema que Él ha permitido. Abre tu boca y dile: todo esto me ayudará para bien. Abre tu boca y di: todo esto es pasajero, todo esto es circunstancial. Abre tu boca y di: este no es el final del camino, esta no es la meta a donde yo llegaré. Esto pasará. Un día, di, un día entenderé, y es pronto. Padre, sumérgenos en el nuevo pacto. Sumérgenos en el nuevo pacto, porque queremos vivir como hijos del nuevo pacto. Háblale a Él, engrandécele, exáltale. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.